Se sospecha que la droga con la cual se cortó la cocaína adulterada es fentanilo. El fentanilo es muy conocido porque ha hecho estragos entre los famosos. Dani Ambrosino, contanos. Sí, ahí es donde se mezcla todo esto con el mundo del espectáculo. En este caso puntual vamos a hablar de tres figuras muy importantes de Estados Unidos. El caso del icónico Prince, que falleció básicamente y después surgió obviamente en la autopsia, el análisis toxicológico que tenía que ver con el fentanilo. Sobredosis. Una sobredosis de fentanilo que él mismo se automedicaba. Claro, porque ahí está el paso del opiáceo natural, lo que contábamos recién con Emilio, que era un consumidor de heroína, Prince, y intentó pasar o adaptarse al fentanilo, que es el opioide, o sea, es sintético y mucho más concentrado, y eso le provocó una sobredosis. Y mucho más fuerte Dani, en ese caso puntual. Pero el ejemplo sirve para un hombre experimentado en drogas, con mucho manejo de drogas. Sí. No lo pudo controlar. No lo pude manejar y por eso fue una sobredosis en ese caso. Y esto pasó en el 2016. Un año y medio después hubo otro caso también muy importante en Estados Unidos, que es Tom Petty, otro músico importantísimo. El guitarrista de Television. Exacto, que también fallece por una sobredosis. Puntualmente él la tomaba porque tenía dolores muy fuertes en la rodilla y la cadera rota, lo que le provocaba también muchos dolores, y fallece por una sobredosis también. Hablaban de que podía ser 100 veces más fuerte que la morfina. Sí. Y después, 2 años más tarde, en el 2018, hace 4 años nada más, Demi Lovato también sufrió una sobredosis, no murió, obviamente estuvo internada, la pasó muy mal, pero son 3 casos emblemáticos de famosos, en el caso de Estados Unidos, que tuvieron estos problemas. 2 fallecieron por la... En el caso de los famosos visibilizan una situación que es que el consumo de fentanilo ha matado, ayer la estadística que daban en el New York Times, eran 93.000 personas en Estados Unidos y más de 4.000 en el Reino Unido. Quiero decir, por eso estamos hablando de algo que ya se conoce en otros países, estos fenómenos de problemas con el fentanilo ya se conocen en otros países, y la pregunta es, ¿está desembarcando en la Argentina a nivel masivo? Esa es toda la situación que se está viviendo, obviamente, y posiblemente haya casos aquí en la Argentina que todavía nosotros, por lo menos públicamente, mediáticamente, no lo conocemos. Bueno, sobre este tema nos vamos a los Estados Unidos. Ahí está Adrián Sack también para hablar, ¿no? Estamos desayunándonos muchos con una situación que en el mundo ya es conocida. Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Soledad, Rolando. Sí, bueno, si hablábamos de Prince, de Tom Petty o de Demi Lovato, ¿qué queda para los miles de jóvenes, porque son sobre todo jóvenes los que consumen fentanilo, que van apareciendo, de a poco vos vas rastreando los diarios locales de cada uno de los 50 estados y encontrás casos en todas partes? Por ejemplo, hace poco hubo uno en Boston, buscando uno al azar, que me llamó la atención porque los toxicólogos decían que lo que se veía, lo que se detectaba, ya no era cocaína con fentanilo, sino fentanilo con restos de cocaína. O sea, llegamos a esas diferencias de proporciones. ¿Por qué? Porque el fentanilo es mucho más barato. Y además hay fentanilo no puro. ¿Más barato que la cocaína? Está mezclado con oxicodona. Sí, es más barato que la cocaína. Porque es un opioide y porque en muchos lugares se puede conseguir de manera legal. O sea, esa es la gran diferencia. La cocaína, acá en los Estados Unidos, de manera legal únicamente se puede conseguir como sustancia medicinal. Tenés que ir específicamente a un hospital para conseguirla, y su consumo y su tenencia, el consumo no, la tenencia para el consumo está prohibida en 49 estados, menos en Oregon, ¿no? O sea, sería el estado 50, que desde el año pasado, desde 2020, se permite la aportación de hasta 2 gramos de cocaína sin recibir ningún tipo de penalización. Pero a diferencia de lo que sucede con la marihuana, está penalizado en todos los estados. En Nueva York te llegan a agarrar con más de 5 gramos de cocaína y ya podés llegar a tener penas de cárcel de más de 1 año, ¿no? O sea, sigue siendo, hay una gran diferencia todavía entre la cocaína
y la marihuana, Adrián. pero el fentanilo nos mete en una zona gris, sí. No, preguntarte si alguna vez ustedes vivieron una situación parecida a la que estamos viviendo en la Argentina, digamos, de una camada de sobres de cocaína que hayan tenido esta falla. Digo, esta falla ya de por sí es un veneno, pero la falla de generar una muerte fulminante. Sí, ha sucedido en Nebraska en septiembre del año pasado, hubo 26 muertos, también sucedió lo mismo, fueron de un mismo dealer o de dos dealers, dicen, y también hubo episodios con menor cantidad de muertos en Nueva York, también para la misma época, 6 personas, y un caso que es muy interesante para lo que está, en comparación con lo que está sucediendo en la Argentina, porque, por ejemplo, el 17 de marzo de 2021, o sea, hace casi un año, hubo un caso de 3 dealers que vendieron en Manhattan, en New York, también cocaína con fentanilo, y murieron 3 personas. Y recién antes de ayer, mirá qué coincidencia cronológica, los detuvieron, porque dicen que son muy complejas, se vuelven muy complejas las investigaciones para dar con el origen de la cocaína adulterada. O sea y que ayer detuvieron justamente a 3 personas. O sea que este Sí. cruce de cocaína con fentanilo allá también mata gente y se ha visto varias veces. Sí. ¿Y qué hay Sí, 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 detrás? sí, sí. Es una Perdón, situación ¿una guerra que no- narco que no o es una nueva. equivocación en el armado? No, hay, por supuesto, hay guerra entre dealers, ¿no? Digamos, porque acá les gusta decir que los narcos en realidad son los que vienen a ser juzgados, ¿no? Los que les temen a la DEA, los que son extraditados, pero sí, hay guerra de dealers, hay errores justamente en el armado, en la proporción entre fentanilo y cocaína y también en la calidad del fentanilo, porque como te decía, lo mezclan con muchas otras drogas, no es solamente el fentanilo. Lo que tratan de hacer es justamente de agrandar los stocks para poder seguir proveyendo a los clientes, ¿no? Que obviamente al tratarse de adictos en la mayoría de los casos, en otros no, en otros son clientes esporádicos que también mueren, por supuesto, necesitan tener un flujo de compra y venta y de procesamiento rápido. Adrián. ¿no? Por eso cuando sucede este error hay muertes. Sí. Súper interesante todo lo que nos Asegurá. contaste. Muchas gracias. Gracias a ustedes.